¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? Moisés, una de las figuras más emblemáticas y veneradas de la Biblia, dirigió a los israelitas en su épico viaje de liberación de Egipto y recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, que han moldeado la moral y la fe de millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, a pesar de su enorme importancia e influencia, el destino final de su cuerpo sigue siendo uno de los grandes misterios bíblicos. Exploraremos los misterios y verdades sobre la historia de Moisés en la Biblia, desentrañando las razones detrás de la desaparición de su cuerpo y el impacto de este enigma en la fe y las interpretaciones teológicas a lo largo de los años. Sumerjámonos juntos en este fascinante viaje de descubrimientos y reflexiones sobre uno de los personajes más emblemáticos de las Escrituras. Comencemos por comprender el contexto de quién fue Moisés y por qué su figura es tan central en la narrativa bíblica. Moisés es, sin duda, una de las figuras más importantes de la Biblia. Su historia se cuenta principalmente en el libro del Éxodo, pero también se menciona en muchos otros libros bíblicos. Se le reconoce como el gran líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, guiándolos por el desierto durante 40 años hacia la tierra prometida. Moisés es también el mediador de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, recibiendo directamente de Dios los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que se convirtieron en los pilares de la ley moral y religiosa para los israelitas y más tarde para el cristianismo y el judaísmo. Moisés nació en una época de opresión para los hebreos, cuando el faraón de Egipto ordenó que todos los niños hebreos recién nacidos fueran asesinados. Para salvar a su hijo, la madre de Moisés lo colocó en una canasta en el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Al crecer en el palacio, Moisés tuvo acceso a la educación y los privilegios de la realeza egipcia, pero nunca olvidó sus raíces hebreas. A los 40 años, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo y, temiendo por su vida, huyó al desierto de Madián, donde vivió otros 40 años como pastor. Fue durante este periodo en el desierto que Moisés tuvo un encuentro divino que cambiaría su vida y la historia de su pueblo. Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente y lo llamó a liberar a los israelitas de la esclavitud. Después de mucha desgana, Moisés aceptó la misión y regresó a Egipto. A través de una serie de plagas enviadas por Dios, Moisés logró convencer al faraón de liberar a los israelitas. Esta liberación culminó con el cruce milagroso del Mar Rojo, donde Dios abrió el mar para que pasaran los israelitas y lo cerró sobre los ejércitos egipcios que los perseguían. El viaje de Moisés no terminó con su salida de Egipto. Guió a los israelitas a través del desierto, enfrentando numerosos desafíos, incluido el hambre, la sed y la rebelión entre su propio pueblo. Fue durante este viaje que Moisés ascendió al monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra por el propio dedo de Dios. Estos mandamientos son fundamentales no solo para la fe judía y cristiana, sino también para la ética y la moralidad de muchas culturas alrededor del mundo. Ahora que entendemos la importancia de Moisés, profundicemos en el misterio que rodea la desaparición de su cuerpo. La Biblia nos cuenta que Moisés murió en las montañas de Moab, contemplando la tierra prometida, a la que no se le permitió entrar debido a un pecado que cometió durante el viaje. Según Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y Jehová lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie sabe hasta el día de hoy el lugar de su tumba.
Este es un detalle único, ya que es la única vez en la Biblia donde Dios se encarga personalmente del entierro de alguien. La razón por la cual la ubicación de la tumba de Moisés nunca fue revelada es un punto de gran especulación y discusión entre teólogos y eruditos. Una de las razones teológicas más aceptadas es que Dios escondió el cuerpo de Moisés para evitar que se convirtiera en objeto de idolatría. Moisés era una figura tan venerada y respetada que es posible que su tumba se convirtiera en un lugar de culto, desviando el culto que debía dirigirse a Dios. Esta idea se alinea con el segundo mandamiento, que prohíbe la creación y adoración de ídolos. Si se hubiera conocido el lugar de sepultura de Moisés, podría haberse convertido en un lugar de peregrinación y culto, lo que sería contrario a los principios de fe monoteísta establecidos por Dios. Además, la desaparición del cuerpo de Moisés puede verse como una forma de enfatizar la fugacidad del liderazgo humano y la permanencia del liderazgo divino. Moisés fue un gran líder, pero su misión era conducir a los israelitas a la tierra prometida, no entrar en ella. Su muerte y entierro oculto marcan una transición de liderazgo para Josué, que llevaría al pueblo a tomar posesión de la tierra. Este acto simboliza que aunque los líderes humanos puedan morir y ser olvidados, el liderazgo y las promesas de Dios perduran para siempre. Ahora exploremos algunas de las referencias bíblicas que mencionan el fin de Moisés. Deuteronomio capítulo 34 es el texto principal que narra la muerte de Moisés. En los versículos 1 al 4, Dios lleva a Moisés a la cima del monte Nebo y le muestra toda la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el occidente, el mar, el Negev y toda la llanura del valle de Jericó. Entonces Dios dijo a Moisés: «Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: la daré a tu descendencia. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no cruzarás por allí». Poco después, en los versículos 5 y 6, se dice que allí murió Moisés, conforme a la palabra del Señor, y fue sepultado por Dios en un valle de la tierra de Moab. Este es un relato profundamente emotivo y significativo, porque a pesar de todo el esfuerzo y liderazgo de Moisés, él no entró en la tierra prometida, pero Dios, en su gracia, le permitió verla antes de su muerte. Otro texto interesante lo encontramos en Judas capítulo 1, versículo 9, que menciona una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Este es uno de los pocos textos bíblicos que alude a eventos post-mortem relacionados con Moisés y agrega un elemento de misterio y sobrenatural a la historia. La disputa mencionada en el libro de Judas es breve y no proporciona muchos detalles, pero ha sido un punto de gran interés para teólogos y eruditos a lo largo de los años. Las interpretaciones modernas de la desaparición del cuerpo de Moisés varían mucho. Algunos estudiosos sugieren que el relato puede tener simbolismos o significados ocultos. Por ejemplo, la desaparición del cuerpo de Moisés puede simbolizar la transición de lo viejo a lo nuevo, de la ley a la gracia. Moisés representó la ley, mientras que Josué, que en hebreo es el mismo nombre de Jesús, representa la gracia y la salvación que sería revelada plenamente en Cristo. Por lo tanto, el ocultamiento del cuerpo de Moisés puede verse como un presagio del nuevo pacto que vendría a través de Jesucristo. Otros eruditos proponen que el relato de Moisés y su entierro oculto puede haber sido una forma de garantizar que el pueblo de Israel se centrara en Dios y no en sus líderes humanos. En una época y una cultura donde la veneración de líderes y figuras religiosas era común, es posible que Dios haya escondido el cuerpo de Moisés para proteger al pueblo de caer en la idolatría. También hay interpretaciones
que consideran la desaparición del cuerpo de Moisés como un acto de misericordia divina. Moisés tuvo una relación íntima y directa con Dios, siendo llamado amigo de Dios. Es posible que Dios haya elegido personalmente enterrar a Moisés como un acto final de honor y amor hacia su fiel siervo, asegurando que su descanso final fuera un misterio sagrado. Para concluir, la desaparición del cuerpo de Moisés sigue siendo uno de los grandes misterios de la Biblia. Hemos visto que hay varias razones teológicas e históricas que pueden explicar por qué Dios eligió ocultar el lugar de sepultura de Moisés. Desde evitar la idolatría hasta enfatizar el liderazgo divino y marcar la transición de la ley a la gracia, cada interpretación añade una capa de profundidad a la comprensión de esta fascinante historia. ¿Qué opinas sobre la desaparición del cuerpo de Moisés? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos como este. Que Dios te ilumine y bendiga.